Esta palabra tiene poder. Y algo se puede desatar en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu cuerpo, en esta tarde. Amén. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. ¿Cuánto está en Biblia? Ya ahorita la gente ya no usa Biblia, hermano, ya trae la Biblia en el celular. Esta es nuestra identidad, ¿va? Como cristianos, hermano. Tráigase la Biblia, que la gente la ve, lo vea con la Biblia en la mano. No estoy en contra yo traigo Biblia también aquí, en este aparato. Pero siempre hay que andar con esto. Es como si fuéramos a la guerra sin una espada, sin pistola, ¿va? Bueno, dice la Biblia así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande extremo. Hubo un ruido mientras profetizaba, dijo Ezequiel. Se juntaron los huesos y algo empezó a suceder. Dile al que está a tu lado, dile: tu valle va a ser transformado por el poder de Dios. Tu valle, dile, tu valle va a ser cambiado, transformado por el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gloria a ti, Señor, porque tú eres digno, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Dios, por tu presencia. Yo declaro, Señor, que los cielos se abran esta tarde sobre este lugar, y que sobre este altar haya un derramamiento poderoso de tu presencia. Mientras hablo esta palabra, Señor, te pido que venga el ruido, te pido que llegue la gloria, la unción, tu presencia, Señor, y que el Espíritu se meta y que haga cosas poderosas esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Miren, la Biblia dice, donde acabamos de leer, que el profeta Ezequiel dice: y Dios me llevó en el Espíritu de Dios, no en su espíritu, en el Espíritu de Dios, y lo introdujo en un valle donde había huesos secos. Y dice: y me pasó por enfrente, cerquita de ellos, y eran muchísimos, y por cierto eran huesos secos en gran manera. O sea que no eran huesos que estaban ahí medio frescones. Yo no sé si a usted le ha tocado mirar cuando atropellan a un animal, un perro,
cualquier animal que está descomponiéndose el cuerpo y se le mira la carne. Sí, no sé cuánto le han tocado ver eso. Pero estos huesos que habla Ezequiel, dice que eran huesos secos en gran manera. O sea, huesos porosos, muertos, que no servían ni siquiera para un caldo, hermano. Estaban secos, porosos, no servían absolutamente para nada. Pero este valle de huesos secos representa un valle de muerte, un valle de fracaso, un valle de ruinas, un valle de imposibilidades. Y ahí en medio de ese valle de huesos secos, Dios le habló al profeta y le dijo: oye, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Ezequiel podrá cambiar este valle de muerte, de fracaso, de ruina, de necesidad. Y dijo este hombre: solo tú, Jehová, lo sabes. Como diciendo, a la vista humana, Señor, es imposible que algo suceda con estos huesos. Están secos y están muertos. Pero si tú abres tu boca y si tú quieres, tú puedes hacer algo sobrenatural. Y en medio de la muerte, tú puedes traer vida. Miren qué tremendo. Allí, en el medio del valle de huesos secos, en el valle de muerte, en el valle de ruinas, en el valle de fracaso, llegó una palabra de Dios a la vida del profeta Ezequiel. Solo tú, Jehová, lo sabes. Si tú lo puedes hacer, hazlo. Profetízale a los huesos y van a vivir. Esa era la palabra que le llegó en medio de ese valle. Ahora, qué tremendo, qué hermoso es cuando en medio de la necesidad, en medio de nuestro valle de enfermedad, de soledad, de fracaso, cuando la familia está a punto de destruirse, cuando no tengo dinero, cuando me siento solo, etcétera, etcétera, llega una palabra revelada, rema del cielo, que me da esperanza, que nos da consuelo, que trae solución a la vida del hombre. Una esperanza no de humana sabiduría, sino una palabra de poder sobrenatural que causa efecto en el ambiente físico y en el ambiente espiritual. ¡Aleluya! Yo no sé si alguien aquí en alguna ocasión ha recibido una palabra de parte de Dios en un momento crucial de su vida, pero yo he sido testigo. Cuando Dios ha llegado en momentos difíciles y me ha dicho: hey, yo estoy contigo, aquí estoy yo en medio de lo que tú estás pasando, y nos da solución para la vida del hombre. Ahora, lo primero que hace Ezequiel es declarar la palabra. Hay un poder impresionante cuando usted declara la palabra. Le dijo el Señor: ¿vivirán los huesos? No lo sé, solo tú, Jehová, lo sabes. Pues profetiza sobre los huesos secos, háblales a los huesos secos, háblale al valle y dile: huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Yo hago entrar espíritu en vosotros y van a vivir, y voy a poner tendones sobre vosotros y los voy a cubrir de carne y los voy a cubrir de piel. Ahora, la Biblia dice en Proverbios que en la boca, en la lengua del hombre está la vida y está la muerte. Lo que tú declaras con tu boca es lo que va a suceder. Si declaras muerte, fracaso, ruina, temor, duda, eso es lo que vas a vivir. Pero si tú declaras poder, milagros, fe, sobrenatural, eso es lo que vas a vivir en una dimensión de fe, de milagros y una dimensión en lo sobrenatural. Ahora, es ilógico hablarle a algo que no tiene vida, porque no tiene sentido. Es como si les hablaras a las bocinas y dijeras: bocinas, escuchen palabras de Jehová. No es un ser vivo. Era algo ilógico lo que Dios le estaba diciendo al profeta: háblale a los huesos muertos, a los huesos secos. Pero Dios, el Dios que adoramos, es un Dios que no usa lo lógico. Es un Dios sobrenatural.
Es un Dios que está por encima de lo natural. Es un Dios que está por encima de las circunstancias que estás viviendo. Es un Dios que está por encima de la enfermedad, del dolor, del fracaso, del valle, llámese como se llame. Y la Biblia dice que para ese Dios, al que usted y yo creemos y adoramos, para Él no hay nada imposible. ¡Aleluya! ¿Alguien puede adorar a Dios, por favor? ¿Alguien puede creer eso? Que nuestro Dios no hay nada imposible, que nuestro Dios es grande, es fuerte y es poderoso. Ahora dice la Biblia que Ezequiel escuchó y creyó la palabra y la empezó a hablar. Qué importante es creer la palabra y hablarla, declararla. Y profeticé como me fue mandado, como me fue dicho. Abrí la boca, hablé la palabra. Y mientras yo hablaba la palabra, mientras yo decía esa palabra que Dios me dio, hubo un ruido, dice Ezequiel. Algo empezó a escucharte. Un ruido, un viento, un estruendo. Y algo sobrenatural empezó a suceder. Cada hueso se juntó con su hueso. La pierna se juntó con el pie. La pierna se juntó con la cadera. El torso con la cabeza. Y cada hueso empezó a buscar a su hueso. Y empezó a formarse el esqueleto. Mientras yo hablaba la palabra, huesos escuchan palabra de Jehová. Y el ruido que entró empezó a hacer algo extraordinario. Le empezó a salir tendones, órganos a esos cuerpos, a esos huesos muertos. Y luego de los órganos le empezó a salir nervios. Y de los nervios le empezó a salir el cuerpo, la piel. Ya no eran huesos secos, ya no eran huesos inertes, ya eran huesos que estaban la rodilla para allá, el pie para allá, eran cuerpos. Pero había un problema, que aunque ya no se miraban feos, secos, porosos, el mismo problema existía, porque no estaban vivos, estaban muertos. Los huesos ya eran huesos secos, eran cuerpos tirados en el suelo sin poderse mover, pero eran cuerpos muertos, que les faltaba el espíritu de vida. Ya no se miraban mal, ya no se miraban feos, estaban maquillados, se miraban los cuerpos, pero cuerpos muertos. Ahora, escuche esto. Hay muertos que caminan. Y no hablo de que se apareció mi tata por allá, no. De gente como usted y como yo, que los conocemos. Además, unos a lo mejor están aquí, están muertos, secos. Y de ahí te hablan, te conoce el hermano, y yo que digo. Hay muertos que caminan, gentes que están muertas espiritualmente, gentes que ya no sueñan, gentes que no tienen anhelos, gentes que han perdido toda esperanza, gente que dudan, que no tienen fe, que se miran bien, las miramos, no sonríen, traen aretes, traen una corbata, traen un buen perfume, unos buenos zapatos, un buen carro, nos saludan y se ríen con nosotros, se miran bien, pero por dentro están secos y están muertos espiritualmente. Y esa gente necesita al espíritu de vida, necesita tener un encuentro poderoso, sobrenatural con nuestro Dios vivo. Acabaron los amenes. Está poniendo bueno esto. Necesitan el espíritu de vida. Ahora, fíjese bien, hay iglesias que se miran bien, que se juntan, que hacen buen ruido, pero iglesias que están muertas espiritualmente. Están llenas de religiosidad, pero vacías de la presencia de Dios. Y esas iglesias necesitan el poder sobrenatural de Dios. Estaban muy serios, hermano, ya me están asustando. Necesitamos la presencia de Dios. Si
usted se da cuenta en la palabra, dice que estaban dispersos los huesos secos. Llegó el ruido y se juntaron y hubo carne y todo eso, nervios, y se miraban bien, pero estaban muertos. Y hay gente que se hace buen ruido, tienen buena unidad, que se juntan, están maquilladas, pero están muertas y necesitan el espíritu de vida. Ahora, dice la Biblia que cuando pasó esto, que estaban cuerpos muertos, tirados allá, no eran huesos, eran cuerpos. Llegó la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? Y le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, profetízale al espíritu y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice la Biblia que Ezequiel, ¿cuántos están entendiendo? Y profeticé como me fue mandado. Volvió a creer la palabra y lo volvió a hacer. Y se paró ahí. Ya no eran ya no eran huesos muertos secos, sino eran cuerpos muertos. Y dice la Biblia que Ezequiel empezó a profetizar y le dijo: espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, ven, sopla sobre estos cuerpos muertos y van a vivir. Y mientras profetizaba este hombre, volvió a llegar el ruido, el espíritu de vida se metió sobre los cuerpos muertos. Y cuando el espíritu tocó los cuerpos muertos, aquellos cuerpos que estaban tirados, inertes, derrotados, muertos, se pusieron de pie. Y dice la Biblia que era un ejército en extremo, listos para recibir una orden, listos para atacar, listos para trabajar, listos para obedecer la orden. Ya eran huesos secos, muertos, cuerpos muertos. Era un ejército que estaba vivo porque llegó el espíritu de vida. Ahora, mire, algo sucede cuando se habla la palabra. Cuando se predica esta palabra, sean detrás de un púlpito, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, cuando se habla esta palabra que es poderosa, que vive, algo extraordinario sucede. Algo pasa, mis amados. Jesús llegó a la aldea de Marta y Lázaro y le dijo: ¿dónde le pusiste? Ven a ver. Y estaba una piedra en la tumba donde estaba Lázaro. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Señor, pero tiene 4 días, ya pesta, ya quiere. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Yo no sé qué tufo daría, hermano, ahí. Pero aquel hombre tenía 4 días y ya pesta, Señor. Y hay muchos que por la muerte espiritual dentro de ellos ya huelen mal, ya pestan, porque están podridos por dentro de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de malas palabras, de cosas del pecado del mundo. Apestan. Pero Jesús se paró en la tumba de ese apestoso, de ese muerto, y declaró la palabra. Jesús abrió su boca, no lo pensó, abrió su boca, declaró la palabra y exclamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, el que estaba perdido, el que no tenía esperanza, se levantó, se incorporó al cadáver y salió atadas las manos con un sudario con vendas y salió de la tumba vivito y coleando, porque eso es lo que produce cuando se predica la palabra de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero llegó la palabra poderosa de Jesús, se metió dentro de nosotros, y aquel drogadicto ya no se droga, y aquel que golpeaba a la esposa ya no la golpea, y aquel que hablaba puras malas palabras, ahora su boca habla amor, porque se metió la palabra y el espíritu de vida a ese hombre y a esa mujer. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre.
había muerto. Ahora, la palabra ruido en griego quiere decir espíritu. Si usted se va al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, en el día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu, dice que se escuchó un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ese viento, ese ruido, es el que habla aquí Ezequiel. Se escuchó un ruido, era el Espíritu del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que llegó en medio del valle de huesos secos, y ese valle fue transformado y cobró vida por el Espíritu del Todopoderoso. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Ahora yo quiero, escucha esto, en esta tarde hay un ruido que te dice que las cosas van a cambiar en tu casa. Hay un ruido que te anuncia un mañana mejor. Hay un ruido que te dice que el diablo no te va a quitar lo que Dios te ha dado. Oh mansakima, la manso tereke tamaya aquí, la manso. Hay un ruido que dice que Dios tiene el control en todas las cosas que tú estás viviendo. Hay un ruido que te anuncia que Dios está contigo y que Dios va a restituir lo que el diablo te ha querido quitar. Oh mansakima, yo siento, hermano, la gloria de Dios aquí. Oh, mi alma te alaba, Señor. Siento la gloria, siento el poder de Dios. Tu valle va a cobrar vida. Tu valle será cambiado. ¿Cómo se llama tu valle? Porque hay un ruido que te dice que Dios va a hacer algo sobrenatural en ese valle. ¡Aleluya! Y mientras hablaba la palabra, se escuchó un ruido, un estruendo. Yo llamo al espíritu de vida esta tarde. Yo llamo al espíritu de vida para que empiece a cobrar vida y le habla a los tendones muertos, le habla a los órganos muertos que no funcionan, a los huesos que no funcionan, a toda enfermedad del diablo que huya de los cuerpos y que venga el espíritu de vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Cadamanzaquita Rababacaya. Oh, Rabba, yo siento algo, yo siento la gloria de Dios. Yo le llamo a toda deuda económica. Socarramaquita mansa taramaquira. Itarama se terequento. Y carama io soaliana con setere. Ese dinero que tú necesitas para cubrir esa deuda, ese pago, y que ahorita no lo tienes en mano, yo llamo al espíritu de vida para que te multiplique ese dinero que necesitas. Que los billetes de a 20 se conviertan en billetes de a $100 en el nombre poderoso de Jesús. Que ese dinero que necesitas para pagar esa deuda, esa letra, venga a tus manos de una manera sobrenatural. Que ese problema que tienes con la corte, con la ley, sea solucionado y que Dios mueva los papeles que tú necesitas en el nombre poderoso, que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Hay una persona que necesita una cierta cantidad de dinero y una persona que no tiene problemas con la corte, con la ley, no sé cómo se llama aquí, hermano. Pero Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Siento la presencia de Dios. Hay un ruido que te dice que tu valle cobrará vida. Tal vez las cosas no te han salido bien, no se han acomodado como tú has querido, pero Dios te dice: prepárate, porque te voy a meter en un valle donde hay vida, donde hay provisión, en un valle donde mirarás mi mano trabajar poderosamente. Precioso Espíritu Santo.
llegó el ruido y ya no estaban sentados, tirados, sin poderse mover. El ruido, el espíritu los hizo que se levantaran y estuvieran de pie. Hechos capítulo 2 versículo 14 dice la Biblia que Pedro, puesto en pie con los 11 y los 120 que estaban ahí, porque estaban sentados esperando la promesa del Padre, y llegó el espíritu, y aquellos que estaban sentados, capítulo 2 versículo 14, entonces Pedro, puesto en pie con los 11, empezó a hablar la palabra. Y mientras Pedro hablaba la palabra, esto es lo que profetizó el profeta Joel hace 800 años atrás, de la venida del Espíritu Santo, y la promesa es para ustedes, por cuanto el Señor quisiere, arrepentidos y bautice cada uno. Y empezó Pedro a predicar la palabra, y mientras Pedro predicaba, esa función, ese ruido empezó a convencerlos de pecado, y 3,000 almas se convirtieron a Cristo ese día. Empezó la iglesia del avivamiento, de la unidad, de los milagros sobrenaturales. Ya no estaban sentados, ya no estaban esperando algo. Se pusieron de pie y no pudieron quedarse sentados, y empezaron a predicar por las aldeas, de tal manera que la gente tenía temor, tenía miedo, porque sucedían cosas poderosas. Uno que vendió la casa se murió porque mintió a los apóstoles y a su esposa, y los enterraron, y sobrevino temor por las cosas que sucedían. No era una iglesia que estaba quieta, que estaba sentada peleándose unos con otros. Era una iglesia avivada que miraban los milagros día tras día sobrenaturales. Eso es lo que provoca ese ruido, ese espíritu, cuando viene y se mete a tu casa, se mete a tus huesos, se mete a la iglesia, se mete a nuestro corazón. La iglesia ya no puede quedarse quieta, no puede estar ahí apagada. La iglesia empieza a trabajar, a orar, a buscar el rostro de Dios, a predicar la palabra, y empieza a haber una movilización, porque el Espíritu hace que nos revolucione, nos levanta, nos da valor, y nos atrevemos a hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer, porque hay una unción y un poder dentro de nosotros. Eso es lo que provoca el ruido cuando viene. Si el ruido se mete en tu casa, va a cambiar a tu esposo. Si el ruido se mete en tus hijos, lo va a transformar. Si se mete a tu negocio será elevado, tu negocio será bendecido. Cuidado con ese ruido, porque hace cosas extraordinarias. Termino con esto. Hace un mes más o menos me hablaron por teléfono una hermana que va a la congregación con nosotros. Me dijo: hermano, mi hermana quiere que vaya a llorar por ella, pero voy a decir algo, mi hermana es católica, es amiga del cura, pero aceptó que usted quiere que usted vaya a llorar por ella. Tenían problemas económicos, problemas en su matrimonio, las cosas estaban mal. Llegamos mi esposa y yo y esa pareja, nos sentamos, yo le empecé a hablar de esta palabra. 1 hora con ellos platicando. Me dice el varón, el hombre, el esposo: tengo ganas de llorar, pero no puedo decir algo. Y le dije: ahorita que recibas a Cristo vas a llorar como un niño. Después los hice que recibieran a Jesús, oré por ellos. Cuando oré por ellos, les declaré una palabra, les hablé de esto, del valle de huesos secos, y les dije: su valle va a cobrar vida a partir de este momento. Muchas cosas y se van a desatar en ustedes. Empezaron a llorar como un niño. Salimos de ahí. La hermana que va con nosotros, que tiene poquito yendo a la iglesia, estaba sorprendida porque dice que su hermana no es así. Una mujer muy déspota, una mujer muy orgullosa. Dice: hermano, yo nunca le he visto llorar ni nada de eso. A los días me cuentan que cuando terminamos de orar y salimos de su casa, sonó el teléfono de su esposo y le ofrecieron trabajo en una agencia aduanal aquí en Nogales, Arizona. A los 3 días tuvo que irse
de Caborca a la agencia de Abraham. La mujer, en su trabajo, que trabaja en el gobierno, le subieron el sueldo. En las casas, allá se usan las casas de Infonavit por medio del trabajo, no sé cómo se dará, pero ella tiene una casa de Infonavit, y en todo el estado, de todas las Infonavit, ella fue una de las sorteadas de una computadora, 20 nada más en todo el estado de Sonora, y ella fue una de ellas. Llega el muchacho a trabajar ahí, y en una semana, en 15 días, perdón, lo suben de puesto y a ganar más dinero. Y ellas dicen, reconocen que el Dios que adoramos, después de que oraron y declararon esa palabra, algo sucedió en mi casa, algo se empezó a desatar. Dice, me hicieron buena limpia el chaparrito ese. Y ahorita ella se va bienvenida a Nogales. No es cristiana, no va a ninguna iglesia católica amiga del cura, hermano. Pero la gente quiere ver lo sobrenatural. Yo le dije, vaya a una iglesia, y le leí Deuteronomios 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riqueza y todo eso. Está a punto de venirse a Nogales. Y ella fue a buscarme, me habló por teléfono, porque anda diciéndole a sus compañeros que conoce que quieren que yo vaya y ore por ellos. Cuando se predica la palabra, se suelta lo sobrenatural de Dios. Cuando llega el ruido, hermano, llega el Espíritu, no puedes quedarte sentado en la misma situación, en la misma circunstancia, en el valle de la tristeza, de la derrota, del fracaso, del dolor. Cuando llega el Espíritu nos levanta y nos revoluciona y nos transforma y nos cambia. Eso es lo que necesitamos. Póngase de pie y termino con este testimonio que quiero contarles. Hace un tiempo estaba predicando en Hermosillo, la capital del estado, y había una presencia de Dios bien tremenda. Habrán 3 días en un evento, una campaña de milagros y sanidad. Y me acuerdo que el segundo día vino una pareja, unos jóvenes, y había una presencia de Dios bien fuerte, hermano. La gente estaba llorando y llorando. Y cuando estos jóvenes pasaron al frente, yo les pregunté que si qué tenían, y ellos dijeron, no sabemos por qué estamos aquí. Íbamos al party, así me dijo. Pero algo, fíjense bien, algo nos atrajo y nos hizo que nos metiéramos a la iglesia, y por eso estamos aquí. Yo y llore. Cuando el Espíritu se mete a la iglesia, viene un espíritu de atracción y la gente quiere venir y estar en la iglesia. La gente no está desesperada por irse, porque hay la presencia de Dios sanando, restaurando, haciendo milagros, dándote una palabra de amor, de poder, de esperanza, de salvación. El último día, el día domingo, obvio, era el día que la iglesia estaba a reventar como 300 gentes, y empezamos a orar por los enfermos. Y había una señora con un pañuelo en la cabeza, y esta señora tenía un tumor canceroso en su pecho. Le estaba dando quimioterapias, y por causa de ese tumor le salió un ganglio en la axila y no podía levantar el brazo. Y era tan fuerte la presencia de Dios.
oramos la palabra, le declaramos el milagro, y que vaya y cheques el baño con la señora. Y seguimos allí orando a Dios. Y de repente entra aquella mujer llorando, no podía hablar. ¿Qué sucedió? Y en medio de sus lágrimas me dijo, ya no está el tumor, ya no se siente el tumor. Y agarró este brazo y lo empezó a levantar de esa manera. Y dice, hasta el ganglio se me desapareció, se fue el tumor, se fue el ganglio y se fue el dolor. Y la mujer empezó a llorar ahí mismo en la presencia de Dios. Esto es lo que Dios hace cuando se predica la palabra y cuando tú le crees. Y esto es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Dios quiere desatar una unción bien poderosa, hermanos, de milagros aquí. Mira, traigo un chinito en la piel, hermano. Siento la presencia de Dios. Pero aquí hay gente. Escucha esto, te va a pasar algo esta semana. Yo no sé qué te va a pasar, nada malo, algo bueno de parte de Dios. Porque esto que estoy predicando, mientras yo le hago la palabra, algo está pasando, algo está sucediendo, algo se está acomodando. Y vas a ser testiga de lo que Dios va a hacer en estos días. En tus finanzas, en tu salud, en tu casa, en tu trabajo, en los papeles, en el coro, donde sea. Te vas a dar cuenta porque esta palabra tiene poder y tiene vida. Porque yo lo creo. Yo siento la gloria de Dios bien fuerte. Dios te dice que tu valle va a cobrar vida. Tu valle va a cobrar vida. Hace poco me encontré, estábamos comiendo unas paletas de hielo en un negocio. Llegamos mi esposa y yo, y volteo hacia un lado así y veo una pareja. Y cuando me miró esa pareja, tenían un portabebé, me miró y empezó a llorar. Y fui a saludarlos. Digo, ¿qué pasó? Cuando yo los conocí eran dos. Y me dice, hermano, ¿se acuerda cuando oraste por mí? No podían tener hijos y tenían su bebé, y la mujer estaba llorando porque se acordó de la palabra cuando le fue declarada. Ese es el Dios que servimos y adoramos, hermano. Y el mismo Dios que yo sirvo es tu mismo Dios. Es tu mismo Dios. Y como testimonios como este puedo contar muchos. Yo tenía un carro 96, un Honda Civic 96, fronterizo allá en Cabo. Me empezó a dar lata y queríamos comprar un carro, un Altima 2000 mexicano, porque es una lata para los permisos para ir para allá. Costaba 50,000 pesos el carro. ¿Sabe cuánto dinero tenía en el banco yo, hermano? Ni un quinto, nada. Y a mi esposa le gustó el carro. Digo, lo que podemos hacer es vender el carro y juntar una feria. Y estaba predicando en Guaymas